Ya se ha conseguido. Buenos días, señoras y señores, en este caso, amigos, amigos y compañeros. Si no le importa, cerramos la puerta o la encajamos. Gracias. Bien. Como sabéis, entre las actividades que llevamos adelante, la vocalía de médico senior, está este curso que es el primero de Historia Contemporánea de España desde el año 1833 al año 1936. Y este curso no surge por arte de magia, no. Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y ese trabajo lo ha hecho, lo está haciendo posible realidad nuestro querido profesor, doctor Don Juan Ortiz Villalba, que ya conocéis porque forma parte de este colegio de médicos. Es un hombre que ha estado conmigo en junta directiva durante muchos años y es una persona muy modesta, muy sencilla, pero tiene una mente prodigiosa, una memoria muy buena. Además la cuida todos los días, está caminando entre Sevilla y Córdoba, Córdoba y Sevilla. Y hoy ha venido con nuestro conferenciante, que ahora presentaré, pues ha venido a Sevilla. Vienen desde Córdoba, es que han llegado justo porque, bueno, el tren ha llegado una hora tarde, el AVE. Y eso que tenía, diríamos, el enchufe del colegio médico, pero ni siquiera eso ha podido con el del ayer, como ponen del ayer, el retraso de una hora. Por eso le quiero pediros disculpas en nombre de ellos, que no han tenido ninguna, sino que simplemente para la consecuencia de que ha llegado tarde. Bueno, están en su casa y no hay problema ninguno. Como digo, esta es la segunda conferencia de este ciclo tan importante de este curso de Historia Contemporánea de España. En esa época tan diversa, como vamos a ir viendo a lo largo del mismo. Hoy la conferencia trata, como lo están viendo ustedes, de la monarquía constitucional alfonsina, de la Constitución de Cánovas a la crisis del sistema, años 1874-1917. Durante el mismo tuvieron lugar acontecimientos que lógicamente en la conferencia de nuestro ilustre conferenciante, don Manuel Ángel García Parodia, al cual le agradezco profundamente su presencia en este acto. Como título puedo decir que es catedrático de Geografía e Historia y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es un hombre, bueno, como ya ahora presentará don Juan Ortiz Villalba, un hombre polifacético, un hombre que no para de escribir, es un hombre joven, muy joven, y además sabio. Eso es lo importante, y muy sensible. Vamos a ver cómo a lo largo de este tiempo que va a tratar, ya en 1874, el general Arsenio Martínez Campos lideró un pronunciamiento militar que restauró la monarquía en la persona de Alfonso XII, hijo, como todos ustedes saben, de la reina Isabel II. Aquí, don Manuel, hay un retrato muy importante de la reina Isabel II que ahora se ha quitado de forma provisional, calculo, porque se están haciendo obras en la casa. Este es de los pocos colegios que es real, lleva el título de real. Y luego, como veremos, lleva el título también de oficial al servicio de los intereses de Sevilla y de la ciudad, como luego leerá don Juan Ortiz Villalba, de un documento que he traído del Baluarte, de 1895. Hablaremos, y lo hará nuestro querido profesor, de la Constitución de 1876, cómo se aprueba esta y que establecía una monarquía
con un sistema parlamentario y un sufragio que llaman censitario. Luego lo explicará él porque lo conoce mejor que yo. El sistema político, pues como todos ustedes conocen, se caracterizó por el turnismo, un acuerdo entre los partidos políticos para alternarse en el poder. España perdió sus últimas colonias en América y en Asia en 1898, lo que generó una crisis política y económica. Alfonso XIII ascendió al trono a la edad de 16 años, después de la muerte de su padre y su madre, María Cristina, ejerció la regencia hasta 1902. Alfonso XIII se proclamó y una vez hecho este acto, se involucró en la política y jugó un papel, como todos ustedes saben, muy importante en la crisis política de 1917 y hasta 1931, en el cual se proclama la Segunda República Española. Yo ya le doy la palabra a don Juan Ortiz Villalba, que va a leer este documento que es muy importante para este colegio de médicos y que corresponde al periodo que va a estudiar y a conferenciar nuestro don Manuel, que aquí nos acompaña el día de hoy. Cuando quiera, don Juan. Buenos días, muchas gracias. Bueno, don Alberto me acaba de pasar esta fotocopia con una letra minúscula, pero bueno, todavía la puede uno ver. Sí, se trata de El Baluarte, diario republicano de la noche, de Sevilla, martes 16 de julio de 1895. O sea que cae prácticamente en medio del periodo histórico que vamos a tratar hoy, que va a tratar don Manuel García Parodi, ¿verdad? Y este diario, pues en su primera página de ese día, recoge la siguiente noticia, ¿verdad? El Colegio de Médicos de Sevilla ha sido declarado por el Ministerio de Fomento de carácter oficial, afecto al servicio de los intereses generales, según se desprende de la Real Orden que a continuación copiamos. Y abre comillas. Vista la instancia que con fecha 27 de mayo último tuvo entrada en este ministerio, teniendo en cuenta el objeto y fines que se propone el colegio y encontrándolo digno de encomio por tender a velar por los intereses morales y el buen régimen de la profesión médica, y considerando además que en muchos casos será conveniente conocer la opinión particular del colegio en asuntos cuya índole exige de lleno dentro de la esfera especial de los conocimientos de los colegiados, Su Majestad el Rey, que Dios guarde, el rey tenía 9 años, ¿verdad? En ese momento. Y en su nombre, la reina regente del reino ha tenido a bien disponer se conceda al Colegio de Médicos de Sevilla el carácter de corporación oficial al servicio de los intereses generales y sin subvención alguna en la inteligencia de que siempre asista a disposición de la administración pública para dar su opinión de los asuntos de su especialidad. Es decir, que ya era Real Colegio de Médicos de Sevilla y a partir de esta fecha es Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, ¿verdad? Bueno, siempre es interesante los documentos primarios, los documentos que son de la época, siempre son interesantísimos, ¿verdad? Y ahí explica muy bien por qué se le da el carácter oficial, porque habrá que contar con la opinión de los médicos para asuntos legales, administrativos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues queridos amigos y queridas oyentes, yo ya es la enésima vez que presento a mi amigo, colega y maestro, don Manuel García Parodi, ¿verdad? Y como dicen que por sus obras los conoceréis, lo dice el Evangelio, que a mí me gusta citarlo mucho, pues yo les he traído, he echado mano, y les he traído el penúltimo libro de don Manuel García Parodi. Es este, La otra historia de España, desde los visigodos hasta Juan Carlos I, los mitos que encierra la historia de España. Este es el penúltimo libro que presentamos en la Casa del Libro,
en Sevilla, pasará un año aproximadamente, ¿verdad? Y esta misma semana, el martes pasado, presentamos el último, que es Reinas y Reinas Regentes de España, en la historia de España. No vamos a decir de España porque la primera que trata con mucho interés es nada menos que la reina toda de Pamplona, que todavía no se llamaba ni siquiera Reino de Navarra, ¿verdad? Y que es un personaje curiosísimo e interesantísimo, ¿verdad? Bien, pues si ustedes encuentran este libro en la Casa del Libro, en cualquier otra librería, y abren la solapa, pues ahí tienen la presentación de don Manuel García Paloz, que yo les voy a leer rápidamente. Es catedrático jubilado de Geografía e Historia. Bueno, lo de jubilado yo lo pongo en duda, porque el jubilado no está de ninguna manera. Ha sido profesor de las universidades de Sevilla, Córdoba y de la UNED. Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla con el premio de la Fundación Vallejo y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba con sobresaliente cum laude por unanimidad. Ha escrito más de 20 libros, siendo sus temáticas la historia social y política de Córdoba en el siglo XX, biografías de personajes cordobeses del mismo siglo y el patrimonio histórico. Ha coordinado y participado en 6 manuales de Historia Universal Contemporánea e Historia de España y en libros de comentarios de textos de las mismas materias. Ha participado como autor en 10 obras colectivas. Sus últimas publicaciones han sido Visitas Regias a Córdoba, publicada en el Centro Asociado de la UNED de Córdoba en 2019. Mujeres en la Historia de Córdoba, Ediciones Colombia de 2022. Muertes Regias, Almuzara 2022. Este libro también es de Almuzara, este de la otra historia de España. Y el de las reinas regentes y reinas regentes también es de Almuzara, la editorial cordobesa Almuzara. Pero ya verán ustedes que va al libro por año, como mínimo, y dice que está jubilado, ¿no? También es autor de la novela Entre Sombras. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y es colaborador de diferentes medios de comunicación. En 2018 recibió el Premio Juan Bernier de Historia. Es académico correspondiente por Córdoba en la Real Academia de la Historia y por la Línea de la Concepción en la de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Bueno, pues esta es la presentación que pueden encontrar en esta solapa o en cualquier otra de un libro de don Manuel García Parodi. Pero aparte de todo esto, de toda esta labor investigadora y publicística, don Manuel ha sido, ante todo, profesor de enseñanza secundaria y profesor universitario. Entonces, eso imprime carácter. No deja uno de serlo nunca. Es un poco como un sacramento, ¿no? Que imprime carácter. Ya lo van a ver ustedes. No les adelanto nada. Circunscribimos este ciclo, este primer curso de Historia Contemporánea de España, pues, como ha dicho don Alberto Máximo, de 1833, que es cuando empieza de lleno la Revolución Liberal en España. Ya recordarán ustedes que en la anterior conferencia hicimos alguna referencia a eso, ¿no? En los años 70, en la Universidad Española, ya comentaba yo que en la Universidad de Valencia, donde yo estudiaba, había un debate sobre ¿hubo una revolución liberal en España? Se decía liberal burguesa. ¿Hubo una revolución liberal democrático burguesa? ¿Cómo no ves? Si no hubiera habido en España una revolución liberal, estaríamos pagando todavía a los nobles los derechos señoriales y la Iglesia Católica, además de ser hoy la mayor propietaria de bienes inmuebles, lo sería más todavía, pero además sería también la mayor propietaria de tierras. ¿Cómo va a ser una revolución liberal en España? Claro que la ha habido. Y liberal democrática también, ¿verdad? Bien, pero ese fue el periodo de 1833 a 1874 que le marcamos al profesor, quizás demasiado largo, al anterior conferenciante, a don Eloy Arias Castañón. A don Manuel García Parodi le hemos encargado casi todo la monarquía alfonsina, pero es que todo hubiera sido mucho, todo hubiera sido mucho, porque la monarquía alfonsina tiene además 2 etapas muy diferentes: la etapa de monarquía constitucional, de 1874, porque el pronunciamiento de Martínez Campos
¿eh? Estamos en Sevilla y lo de Martínez Barrio le sale a uno así espontáneamente. El pronunciamiento de Martínez Campos es del 28 de diciembre de 1874. El rey Alfonso XII llega ya entrado el año 75 y la constitución de Cánovas no va a ser hasta el año 76, ¿verdad? Y bueno, esa etapa constitucional dura hasta 1923, hasta que el general Primo de Rivera se pronuncia en Barcelona y el rey lo llama a Madrid en aquellas circunstancias a formar gobierno y dicen que suspenden la constitución. Bueno, llámale usted suspender, llámale lo que quiera. Son 7 años de dictadura, 7 años sin elecciones, 7 años sin constitución, 7 años gobernando por decreto que firmaba siempre el dictador y el rey, que alguna gente se cree que es que Primo de Rivera echó a Alfonso XIII o que Alfonso XIII se fue al exilio. No, 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 no. Alfonso XIII no se va al exilio hasta el año 31, ¿verdad? Primo de Rivera, yo no sé si lo dije el otro día, le dio al rey Alfonso XIII el abrazo del oso. Tanto lo quiso, lo salvó en una circunstancia muy crítica, pero acabó con la monarquía. ¿Por qué? Porque era una monarquía constitucional y el rey había transgredido la constitución que había jurado respetar cuando entró, como ya se ha dicho, como rey de pleno ejercicio en 1902 con 16 años. Bien, pues a don Manuel le hemos encargado hasta el año 17. ¿Por qué? Pues porque el año 17 es un año crucial. También, entre los muchos lugares comunes que circulan sobre la historia, se dice España no tuvo nada que ver con la Primera Guerra Mundial. En España, ¿cómo que no tuvo nada que ver? Pero también lo dijimos el otro día. España fue neutral, efectivamente neutral, no como en la Segunda, que una vez era neutral, otras veces no beligerante, y al final no aprovechó para nada esa situación, sino al contrario. No, no, en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 España fue neutral, pero por eso de que fue neutral, aquí tuvo la guerra una influencia tremenda, porque como le vendíamos a los dos bandos y le vendíamos de todo, desde alimentos hasta correaje, hasta tejidos, hasta zapatos, pues aquí todo se encareció. Y eso provocó una crisis social y política tremenda, porque fueron años en que el poder adquisitivo de los salarios y de los sueldos se derrumbó completamente, y no hubo manera de cambiar ese ciclo hasta el trienio bolchevista de 1918, 19 y 20, que una oleada de huelga reivindicativa hacen que suban los salarios, ya que no se bajaban los productos de primera necesidad, pues hubo que procurar que subieran los salarios. Bien, esa crisis ya es una crisis definitiva para el sistema de la restauración, para el sistema que había instituido Cánovas. Por eso hemos cortado en ese año, en el año 17, ¿verdad? Y en la próxima conferencia, pues, el próximo conferenciante le encargaremos que arranque de esa crisis del 17, que explique por qué llega la dictadura del Primo de Rivera en el 23 y por qué termina también esa dictadura en el año 30, ¿verdad? Bien, don Manuel, muchas gracias por el trabajo que te has tomado. Además, te asalté un poco, con poco tiempo, pero tú y yo teníamos ganas de que tú vinieras a Sevilla, porque como ya hemos dicho, él se formó en Sevilla. Y muchas gracias por tu disponibilidad y adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias al Colegio de Médicos de Sevilla, en la persona de Alberto Máximo, que creo que ahora lo que haces es llevar este aula, no sé si se oye bien, Se oye perfectamente. lo que haces es llevar este aula senior de este ilustre colegio, o Real Colegio de Médicos de Sevilla. Muchas gracias, desde luego, a Juan Ortiz Villalba, con quien él lo ha dicho, me une una amistad y un compañerismo de hace muchísimos años, e incluso hasta hemos colaborado en alguna obra, en aquella obra que hicimos sobre 4 cordobeses para la historia, que se publicó hace ya unos años. Pero para mí esta presencia aquí tiene un interés mayor, y de alguna manera lo acabáis de decir. Yo no nací en Sevilla, pero me crié en este barrio. Me crié en este barrio. Hace un momento he estado tomando café en Casa Palacio, que se conserva. Entonces no era bar, sino simplemente un ultramarino, como cuando yo era un crío
y venía a hacer los mandados que me hacía mi madre. Anda, voy a comprar un poquito de azúcar, voy a comprar un poquito de café, lo que fuera, en Casa Palacio. Y me ha emocionado ver que todavía existe esa casa y he leído que está desde 1926, que es más o menos cuando se pone en marcha este barrio del Porvenir de Sevilla. Pero es que además incluso yo aquí estudié poco tiempo nada más, pero lo suficiente en un colegio cuyo nombre me recuerda al tuyo. No era Alberto Máximo, sino San Alberto Magno, que no sé si sigue estando aquí como colegio. Y cuando terminé la carrera, que también la cursé aquí muy cerca de aquí, ¿no? En una residencia de estudiante, pues incluso estuve un año dando clase en ese colegio cuando iniciaba ya mi andadura profesional, con lo cual esto tiene una especie de emoción añadida, ¿no? El estar aquí presente, como también otra emoción importante, el estar con personas próximas a mi edad, aunque probablemente yo sea mayor que la inmensa mayoría de los que están aquí sentados. A mí esto de las aulas senior, como las universidades de mayores, es algo que me resulta muy atractivo, ¿verdad? Y que de alguna manera contribuye a algo, y en fin, aquí estoy rodeado de médicos, ¿verdad? Que hace muchos años era imposible, porque hace muchos años, a los 60 años, pocas personas vivían, ¿no? Y no digamos hasta más de 60 años, pero hoy, afortunadamente, y gracias a tantos y tantos galenos como los que están aquí y como los que están fuera, nuestra calidad de vida, pues se ha prolongado muchos años y necesitamos llenar esos vacíos que se producen cuando dejamos nuestra actividad ordinaria. La cabeza hay que tenerla ocupada y una manera excelente de tener la cabeza ocupada es con esta serie de iniciativas de aulas de mayores y si en ella vamos además a revisar la historia de España, como historiador estoy aún más agradecido. Realmente el reto que me lanza Juan es muy complejo. Mi tesis doctoral abarcó este periodo de la historia de España, con lo cual pues tuve que trabajarlo pues muy a fondo y obviamente yo no les voy a contar todo lo que dije en mi tesis doctoral porque primero les aburriría y segundo perderíamos tiempo. Vamos a centrarnos en analizar un periodo muy importante de la historia de España, que es la que conocemos como la del régimen de la Restauración o también el de la monarquía constitucional alfonsina. Vamos a hablar desde que se produce la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII hasta hasta el final del régimen constitucional que había estado vigente en España durante prácticamente 50 años. Esto quiere decir que el régimen de la Restauración está entre dos golpes de Estado. El golpe de Estado de General Martínez Campos en Sagunto a finales del año de 1874, que da pie a la restauración de los Borbones, que habían sido expulsados del trono en 1868, la batalla de Alcolea y previamente el pronunciamiento de Prim Serrano y el almirante Topete en Cádiz. Desde ese momento hasta que otro golpe de Estado, el del general Primo de Rivera, pone fin al régimen constitucional, aunque es verdad que todavía la Constitución siguió vigente. Si uno lee documentos, ¿no?, de la época de la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo, es curioso leer el Ayuntamiento Constitucional de Carmona, el Ayuntamiento Constitucional de Lucena, así todavía aparecía la palabra constitucional. La Constitución nunca fue derogada, pero sí que estuvo suspendida hasta que se produce la salida de España por parte de Alfonso XIII, la proclamación de la Segunda República y ya una etapa completamente distinta de la historia de España. Estamos hablando del régimen más duradero
el régimen político más duradero de la historia de España. Solamente lo está superando el actual, que se inicia, pues estamos viendo ahora, con la proclamación de Juan Carlos I como rey y sobre todo con la aprobación de la Constitución de 1978 y que se mantiene hasta la actualidad con perspectiva de que aún pueda perdurar muchos años. Así que el régimen de la Restauración es de entrada, salvando la época actual, una anomalía de la historia de España que se ha constituido por los enormes vaivenes. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes del golpe de Estado de Sagunto? España había vivido 6 años de una intensidad desconocida entre el destronamiento de Isabel II y el golpe de Estado del general Martínez Campo, septiembre de 1868, diciembre de 1874, en España hubo un pronunciamiento, un régimen provisional encabezado por Serrano, la monarquía de Amadeo de Saboya, la Primera República, otro golpe de Estado, la interinidad del general Serrano. Es decir, que en 6 años ocurrieron muchísimas cosas en España. Uno de mis maestros, el profesor Comella, decía que esta época se le podría haber llamado como la época de los ensayos, porque en España se ensayó todo. Se ensayó desde una monarquía liberal y democrática y constitucional, la de Amadeo de Saboya, una república federal, una república unitaria y hasta incluso una dictadura sin nombre que fue el último año bajo el mandato del general Serrano. Bueno, pues España en esos años conoció tremendos vaivenes y el golpe de Sagunto, el golpe que encabeza el general Martínez Campos, se puede considerar como la reacción conservadora a esos vaivenes políticos que habían intentado convertir a España en una, no exactamente en una democracia, pero al menos en un régimen liberal bastante avanzado. Tarea bastante compleja que evidentemente fracasó. Luego veremos por qué fracasan, ¿no?, estos cambios, ¿no? De alguna manera es lo que también va a propiciar el fracaso del régimen de la Restauración, básicamente, y de alguna manera lo que puede entender el éxito de la transición a la democracia que ha permitido consolidar un régimen ya plenamente democrático. Creo que lo van a entender ustedes muy fácilmente. La democracia se entiende que es el gobierno del pueblo. La democracia se basa en el principio de la soberanía popular. Entonces, el pueblo es el que se hace dueño de sus destinos. Y yo les pregunto, ¿puede ser un pueblo dueño de sus destinos cuando la inmensa mayoría de ese pueblo es un pueblo analfabeto? ¿Puede un pueblo ser dueño de sus destinos cuando la sociedad en la que se encuadra ese pueblo es una sociedad desvertebrada, con unas enormes diferencias entre los que tienen más y la gran mayoría de la población que no tiene absolutamente nada? Pues difícilmente así puede consolidarse no ya una democracia, sino siquiera un régimen liberal avanzado. Esto es lo que permite que, por ejemplo, en el Reino Unido haya sido posible a lo largo del siglo XIX pasar de un régimen, diríamos, en donde únicamente se había establecido el principio de que el rey reina, pero no gobierna, un régimen que tenía todavía unos resabios aristocráticos muy importantes para que a lo largo de toda la era victoriana el Reino Unido termine siendo un ejemplo de, si no de una democracia plena, al menos de un régimen liberal avanzado. Pero es que allí se hacen, al tiempo que las reformas políticas, las reformas educativas y las reformas sociales, para que esos elementos que distorsionan la democracia, el analfabetismo y la desvertebración social, pues se pudieran superar. Se inicia, como hemos dicho, con un
pronunciamiento militar, acaba con un pronunciamiento militar, pero hay una cosa curiosa. En el régimen de la Restauración prácticamente desaparece el golpismo, que había caracterizado, y eso se lo habrán explicado a ustedes quien me precedió aquí en el uso de la palabra, lo que había caracterizado al régimen isabelino. La historia de España en tiempos de Isabel II es la historia de pronunciamiento, de golpes de Estado. Es más, no hay un gobierno en la época isabelina que hubiera llegado al poder por la vía de unas elecciones, sino que todos los gobiernos llegan, por lo menos los cambios de gobierno, ¿verdad?, llegan como consecuencia de pronunciamientos militares. Bueno, pues esa continua existencia de pronunciamientos militares, esta intervención del ejército en la política, que hace que se cree la figura del llamado espadón. Los partidos políticos necesitaban tener unos espadones, como Espartero, como Narváez, ¿verdad?, como O'Donnell, que eran los que hacían posible el pronunciamiento que permitiera a su formación política asumir el poder, porque no tenían otra fórmula para poder llegar al poder. Pues mientras tanto, el régimen, por el contrario, el régimen de la Restauración es un régimen en el que va a desaparecer el golpismo, aunque paradójicamente comience con un golpe de Estado, el de Sagunto, y termine con otro golpe de Estado, el del general Primo de Rivera. El régimen de la Restauración lo llamamos también el régimen canovista. Es Antonio Cánovas del Castillo el verdadero artífice de este régimen, un hombre que ya tenía una experiencia política. Él había sido uno de los fundadores de la Unión Liberal de O'Donnell y como tal había participado en el gobierno largo de O'Donnell cuando le tocó regir los destinos de la monarquía española. De alguna manera el pensamiento de Cánovas era el del centrismo. Cánovas era un hombre muy inteligente, era un buen historiador también, ¿no?, aunque hoy quizás sus libros pues nos resulten un tanto de modé, ¿no?, pero en su momento fue un historiador bastante solvente. Pues Cánovas del Castillo era un hombre que se dio cuenta que en España habría que intentar coger lo más avanzado de los moderados y lo más suave de los progresistas. Es decir, él lo que buscaba era una especie de centrismo político, de una fuerza que fuera equidistante entre los sectores más distanciados de la vida política. Y esto es lo que él va a intentar hacer con la Restauración alfonsina. Cánovas del Castillo era un monárquico convencido, pero además monárquico borbónico. Y él entendía que solo los Borbones eran los que debían ejercer la monarquía o ser titulares de la monarquía en España. Para él, la monarquía de los Saboya, como en otro momento pudo haber sido la monarquía de José I, eran elementos extraños, ¿no?, dentro de lo que era la tradición española. Pero claro, el problema que se le plantea a Cánovas del Castillo, como a muchos monárquicos, era que no se podía restaurar la monarquía en la persona que la había perdido en 1868. Isabel II era una persona que se marcha al exilio absolutamente desprestigiada, ¿verdad?, y sin apoyo casi ni siquiera de los propios monárquicos. Y Cánovas del Castillo convence primero a la reina que se hallaba en el Palacio de Castilla de Madrid para que renuncie al trono en su hijo Alfonso, en ese momento príncipe de Asturias en el exilio, para que sea ese joven Alfonso quien restaure la monarquía borbónica. Es muy interesante leer el manifiesto de Sandhurst, ¿no?, donde Sandhurst es donde se encuentra una academia militar británica donde cursó algunos estudios el joven príncipe. En ese manifiesto él se ofrece a ser el rey de todos los españoles y él dice que es un hombre joven, que es además católico y que es un hombre liberal, que quiere traer a España el verdadero liberalismo. Claro, ese manifiesto quien se lo dicta es Antonio Cánovas del Castillo, que era el que estaba preparando en los últimos meses
del sexenio democrático, la restauración de la monarquía borbónica. Cánovas pensó que esa restauración tendría que haber llegado con un proceso constituyente, pero el general Martínez Campos se adelantó. Ya saben ustedes, y han estudiado y conocen la época isabelina, el continuo intervencionismo del ejército en la vida política. Y Martínez Campos, militar de la época, se adelanta a lo que Cánovas pretendía y directamente en Sagunto proclama rey a Alfonso XII, que en ese momento ni siquiera estaba en España. Claro, Cánovas no le gustó, ¿no? aquella acción, pero bueno, mejor eso que nos va a permitir como mínimo ya que Alfonso XII pueda regresar a España. Y entonces es cuando Cánovas empieza ya a elaborar un sistema político que tiene unas bases que son las que aquí las señalo. La primera de ellas, tenemos que admitir que hay una serie de verdades básicas que todos tenemos que admitir. ¿Cuáles son esas verdades básicas? La monarquía. Y la monarquía tradicional. Pero la monarquía tradicional trufada por el liberalismo, no la monarquía tradicional carlista, que basa todavía su fundamento en el absolutismo. Otra verdad evidente es la catolicidad. Históricamente España ha sido un país católico y esto es algo que no vamos a discutir, aunque luego podremos admitir que haya tolerancia hacia otras confesiones religiosas, pero España tiene que ser un país católico. Se admite también como esencial la unidad de España frente a las veleidades separatistas que había habido, sobre todo en la época federal de la Primera República. En fin, son una serie de verdades básicas en las que dice, ahí tenemos que coincidir todos. Y los que no coincidan, evidentemente, están fuera del sistema. La propiedad privada es otro de los valores que Cánovas señala como esencial. Entonces, ¿quiénes quedarían excluidos de ese sistema canovista? Pues por la derecha, los carlistas, que no admiten el modelo de monarquía que pretende Cánovas. Por la izquierda, el socialismo, el republicanismo. Bueno, pues entonces sobre esas mimbres vamos a construir un sistema político. Vamos a aceptar las verdades básicas. Y ahora, todo lo demás es accesorio. Todo lo demás lo podemos discutir. Cánovas no creía en el sufragio universal, pero admitía que otros pudieran creer y admitir el sufragio universal. Cánovas no era partidario de una manga ancha a la hora de legalizar las asociaciones obreras, que estaban prohibidas con el régimen de Serrano. Pero bueno, hay otros que pueden admitir que haya legalización de las organizaciones sindicales, de las organizaciones obreras. Bueno, esto es accesorio. Sobre esto podemos discutir, sobre la base de que si yo logro introducir alguna de esas mejoras, el que venga detrás no me la va a tumbar. Es decir, si Cánovas no cree en el sufragio universal, pero admite que su alter ego, Sagasta, sí cree en el sufragio universal y está dispuesto a admitir que si Sagasta implanta el sufragio universal, cuando le llegue el turno a Cánovas, lo va a seguir manteniendo. Es decir, construir y no destruir es el planteamiento suyo. Entonces, hay discrepancia, en lo que no podemos discrepar es en lo fundamental. Y para que la política se vea libre de tanto golpismo militar, pues vamos a procurar que los partidos políticos se estén turnando. ¿Cuál es el sistema político que mejor funciona en aquel momento en Europa? El británico. En el Reino Unido, pues se alternaban los conservadores de Disraeli y los liberales de Gladstone. Y no pasaba nada. Y se iban turnando unos y otros. Bueno, pues ¿por qué no vamos a hacer lo mismo en España? O sea, como ven ustedes, son unos planteamientos muy serios, muy claros, que se van a hacer realidad en la Constitución de 1876. Una Constitución que ha sido la que más tiempo ha estado vigente en la historia de España, excepto la actual de 1978.
Una constitución no es excesivamente progresista, como lo fue la anterior, la de 1869, pero tampoco fue tan conservadora como la de 1837 y 1845. Una constitución que a la hora de definir la soberanía no dice claramente que sea popular, pero sí dice que puede estar compartida entre el rey, que tiene, diríamos, la soberanía histórica, y las cortes que representan a la nación. Esto está más en la línea de un liberalismo doctrinario, el de Donoso Cortés, ¿no?, que influyó decisivamente en las constituciones isabelinas. El rey, además, no va a ser una figura plenamente decorativa. El rey va a tener bastantes poderes, y esto es lo que va a marcar las diferencias entre las distintas etapas de la restauración. Por ejemplo, la Constitución permite al rey nombrar al presidente del Consejo de Ministros y a los miembros del gabinete. Esto es una responsabilidad del rey y está también facultado para disolver y convocar corte. Fíjense qué diferencia con la Constitución de 1978. En la Constitución de 1978, el rey se limita a, cuando hay una vacante en la presidencia del gobierno, se limita a evacuar consultas con los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados, y una vez hecho esto, propone un candidato a la presidencia del gobierno. El rey, desde Juan Carlos I, solo propone, y ese candidato tiene que estar refrendado por las Cortes en esos debates, ¿no?, que conocemos como el debate de investidura. Es decir, el rey formalmente nombra, pero quien de hecho designa al presidente del gobierno son las Cortes, más que las Cortes, el Congreso de los Diputados, como máxima representación de la soberanía popular. En la Constitución de 1876, el rey se nombra sin necesidad de tener el apoyo de las Cortes. Y luego, además, en la actual Constitución, el rey no puede disolver las Cortes. Las Cortes se disuelven cuando han terminado el mandato o cuando el presidente del gobierno, bajo su estricta responsabilidad, toma la decisión de disolverla. Sin embargo, en la Constitución de 1876, el rey tiene en su mano algo tan importante como es disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Las Cortes van a ser bicamerales. El Congreso de los Diputados es, diríamos, la más democrática, aunque en principio solo elegido por sufragio censitario, mientras que el Senado tiene más de cámara aristocrática que de cámara democrática. Y, de alguna manera, ese Senado cuasi aristocrático era para que fuese un contrapeso ante cualquier veleidad progresista del Congreso de los Diputados. En un tema que es de los más candentes, ¿no?, de toda la historia del constitucionalismo español, la confesionalidad del Estado, la Constitución de 1876 declara a España como un Estado católico. Eso ya lo dijo las Cortes de Cádiz. Pero al menos la Constitución de 1876 permite la tolerancia de otras religiones. Es decir, la religión oficial será la católica, apostólica y romana. El Estado va a tener con la Iglesia una connivencia total y absoluta. El clero va a tener unos poderes incluso hasta constitucionales o por lo menos legales bastante importantes, pero ya digo, se permite que puedan haber otras confesiones, aunque siempre limitada al ámbito privado. Luego, otras cuestiones que son motivo de debate en las constituciones, Cánovas lo va a resolver muy fácilmente: que las leyes legislen sobre aquellas cuestiones que no están definidas por la Constitución. Esto es lo que hace posible que lo que antes les decía, el debate sobre el sufragio universal, no se plantee en la Constitución, sino en leyes posteriores, así como también el asociacionismo, sobre todo de carácter social, ¿no?, pues se plantee fuera de la Constitución como una norma de desarrollo. Lo cierto es que diríamos,
la declaración de derechos, ¿no?, que hay en la Constitución es también muy amplia. Básicamente recoge todos los derechos que en su momento tuvo la Constitución de 1869, la más progresista que había habido en España, pero esos derechos no estaban regulados. Y aunque se declare un derecho, si ese derecho no va a ser regulado por leyes posteriores, al final eso queda en lo que vulgarmente llamamos agua de bordo. Es decir, como ven ustedes, las mimbres de este cesto que estaba construyendo Cánovas eran bastante acertadas y podía haber permitido un periodo de gran estabilidad política, más allá de que no hubiera golpes de Estado. Es más, yo soy de los que creo que un desarrollo de esta Constitución hubiera permitido superar esas bases todavía de liberalismo moderado, de liberalismo doctrinario y haber evolucionado hacia un modelo democrático, como por ejemplo estaba pasando en el Reino Unido, que es el modelo en el que Cánovas se inspire. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que el régimen de la Restauración desde un principio se encontró con problemas que no supo resolver. Uno de ellos era el falseamiento electoral y el caciquismo. Ahí les pongo unas viñetas de chistes, ¿no?, que se publicaban en la prensa. Por cierto, en esta época hubo bastante libertad de prensa, mucha libertad de prensa. Eso sí, siempre y cuando no se atacara a la monarquía, a la iglesia y al ejército. Pero en todo lo demás se permitía bastante libertad de prensa. Bueno, yo en mi tesis doctoral tuve que consultar miles de periódicos de la época y no se pueden ustedes imaginar el nivel de libertad de prensa que había, excepto, como ya digo, esos tres poderes, ¿no?, a los que he mencionado. Bueno, ¿qué pasaba con las elecciones? Pues que aquí inventamos una democracia al revés. ¿Cómo se llega a, diríamos, a ocupar una alcaldía, una presidencia de una comunidad autónoma, la presidencia del gobierno de España? Pues ya lo saben ustedes, aquí se celebran unas elecciones, las elecciones generalmente son bastante limpias porque hay un sistema de control electoral bastante serio, ¿eh? Probablemente alguno de ustedes le haya tocado alguna vez ser interventor en alguna mesa electoral. A mí me ha tocado alguna vez y les puedo asegurar que es muy difícil, ¿no?, meter trampas. Se pueden meter, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, unas elecciones que son limpias, que son verdaderamente democráticas, donde se han podido presentar todos los partidos políticos y coaliciones que lo estimen oportuno, salvo aquellos que estén ilegalizados, como es natural, pero también en esto hay una manga bastante ancha. Pues una vez que se han celebrado unas elecciones, de acuerdo con la mayoría que se pueda formar en el Congreso de los Diputados, tendremos un gobierno de unas características o un gobierno de otras. Una comunidad autónoma o un ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues en la Restauración se hizo esto, pero al revés. Les he dicho antes, el rey era quien nombraba al presidente del gobierno. Bueno, pues la forma de llegar al poder era muy fácil. Cánovas y Sagasta. Cánovas representaba el ala conservadora del régimen, Sagasta el ala más progresista, el ala liberal. Los dos se ponían de acuerdo. Y hay un ejemplo clarísimo. Cuando está muriéndose Alfonso XII y llega una regencia con una reina embarazada que no sabemos si va a tener varón o hembra, el momento era muy difícil. El momento era muy difícil. Y entonces se llega a un acuerdo conocido como Pacto del Pardo, en donde Cánovas, que era en ese momento presidente del Consejo de Ministros, llama a su amigo Sagasta: querido Práxenes, mira, España va a entrar en un momento muy complicado. Hace falta que venga alguien con ideas más avanzadas que las mías. Así que tú vas a ser el próximo presidente del gobierno. Y entonces Sagasta sustituyó a Cánovas. Bueno, me dirán ustedes, pero hubo unas elecciones por medio. No. El rey tenía una potestad que les he dicho antes: nombrar y quitar a los presidentes del gobierno. Entonces Cánovas, después Maura, o después Canaleja, o después quien fuera, llegaba al rey: majestad, eh, ya voy a dejar de ser presidente del gobierno. Aquí tiene usted el decreto para mi cese, pero nos hemos puesto de acuerdo para que el próximo presidente del gobierno sea otro. Cánovas se lo dice a Alfonso XII: majestad, el próximo presidente va a ser mi buen amigo
frase de Mateo Sagaz. El rey firma, ¿eh? ¿Y qué ocurre después? Que como el rey también tiene la potestad de convocar corte, convoca corte, y ahora entra lo que aquí les pongo, el falseamiento electoral y el caciquismo. Todas las elecciones estuvieron trucadas. No hubo ninguna elección limpia en España hasta las municipales del 12 de abril de 1931, que hubo bastante libertad, no toda la libertad que se hubiera deseado, pero al menos no hubo tantas interferencias. ¿Cuál lo sabe perfectamente? En Córdoba tuvimos un personaje, Antonio Barroso Castillo, que era del Partido Liberal, y él fue eterno diputado liberal hasta que se murió, en 1916, si mal no recuerdo. Pero es que cuando se murió, le sucedió su hijo, Barroso y Sánchez Guerra, apellido que era el del otro. Barroso era del Partido Liberal y Sánchez Guerra era del Partido Conservador. Y para que todo quede en casa, el hijo de Barroso se casa con la hija de Sánchez Guerra y se convierte en el sucesor de Barroso como eterno diputado por la circunscripción de Córdoba. Y en Sevilla prácticamente igual, ¿no? Los nombres de los prohombres sevillanos se van repitiendo una y otra vez. Hay una frase muy bonita, un verso muy bonito de Antonio Machado, cuando habla de aquel hombre del casino provinciano y dice, y añora que vendrán los liberales, cual llega la cigüeña al campanario. Sí, de la misma manera que la cigüeña viene todos los años al campanario, pues dentro de un rato le tocará gobernar a los liberales. Después vendrán los conservadores, después los liberales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y esto además quien lo controlaba, quienes se convertían en los artífices de los acuerdos de los partidos eran los caciques locales. Tanto es así que un gran regeneracionista de aquella época, Joaquín Costa, decía, en España no reina ni el rey, ni la regente, ni nadie. En España quien reina es su majestad, el cacique, que era el que decía a todos qué es lo que había que votar. Ahora toca votar a los liberales, todos a votar a los liberales. Ahora toca votar a los conservadores, todos a los conservadores. Luego les voy a poner un cuadro y lo van a entender perfectamente. Pero continúo. Otro problema que se encuentra en la restauración, los problemas sociales. Cuando llega Alfonso XII al trono, España vive una coyuntura económica muy favorable y cuando la coyuntura económica es favorable, los problemas sociales bajan. El problema es que no se aprovechó esa buena coyuntura económica para introducir las reformas sociales necesarias que hubieran permitido una mayor vertebración de la sociedad española. Quiere decir que poco a poco las formaciones políticas y sindicales contrarias al régimen pues van a ir creciendo cada vez más. Y finalmente otra lacra, el analfabetismo. El analfabetismo es una lacra que nunca llegó a resolver el régimen de la Restauración. Yo me encontré un informe de un concejal del Ayuntamiento de Córdoba de 1918 que dice lo siguiente: de 8.000 niños que hay en edad escolar en Córdoba, solo están escolarizados 1.500, de los cuales la mayoría están en colegios religiosos, porque los que van a la escuela pública iban, literalmente en ese informe, a unos cuchitriles inmundos. Esto significa que el analfabetismo era un mal endémico que no resolvió el régimen de la Restauración. Y ahora este gráfico que es muy curioso, fíjense lo siguiente. Vamos a ver, aquí en un color verde claro están los escaños. Vamos a fijarnos en las tartas, ¿no? Los escaños que tienen los liberales en un color así en fin, exactamente el color es un color así, un marrón claro, vamos a llamarlo así, entre marrón claro, medio naranja y tal, los escaños de los conservadores en 3 elecciones.
en la de 1881, en la de 1884 y en la de 1898. Bueno, ¿quién gana las elecciones en 1881? Los liberales. Fíjense ahora en la columna que está al lado. ¿Quién es el presidente del gobierno en febrero de 1881 cuando se celebran las elecciones? Sagasta, del Partido Liberal. Vámonos a 1884. ¿Quién gana las elecciones? Los conservadores. ¿Quién es el presidente del gobierno que hay en enero de 1884? Cánovas, conservador. ¿Qué ocurre en 1898? Estamos hablando de un momento más decisivo, ¿no? de la historia de España, que en ese momento el que es presidente del Consejo de Ministros es Sagasta, un liberal. ¿Quién gana las elecciones? Los liberales. Bueno, creo que es bastante clarificador, ¿verdad? Este esquema para que entiendan ustedes cómo son los mecanismos políticos que hay dentro de este régimen. Bueno, el régimen de la Restauración abarca dos reinados y una regencia y de alguna manera los historiadores pues solemos diferenciar las etapas de la Restauración haciéndola coincidir con los distintos reinados. La primera etapa es la de Alfonso XII, es una etapa, Alfonso XII reinó poco tiempo, ¿no? 10 años, una etapa de predominio conservador, una época en la que acaba la inestabilidad del sexenio anterior, es una época de favorable coyuntura económica, una coyuntura económica que es favorable a nivel europeo. España en aquellos momentos es un país que está experimentando un cada vez más creciente proceso de industrialización. Pero ojo, la mayor parte de la riqueza minera de España y la mayor parte de las grandes empresas fabriles eran de capital extranjero, con lo cual es verdad que producía beneficios, pero ¿quiénes eran los que más se beneficiaban? Pues los inversores extranjeros, por ejemplo, los Pereire y los Rothschild en la construcción de los tendidos ferroviarios, que ahora es cuando el mayor desarrollo tiene en la historia de España. Pero, en fin, de alguna manera, algunas migajas, ¿no?, de esos beneficios se quedaban aquí y al haber una favorable coyuntura económica apenas hay problemas sociales porque hay trabajo y los salarios no son excesivamente malos, ¿no? También en esos primeros años del reinado de Alfonso XII se pone término a la Primera Guerra de Cuba y a la Tercera Guerra Carlista. Por ello al rey se le llama el pacificador. Aparte de la simpatía personal que él tuvo, aquella historia romántica con la reina Mercedes y demás, pues fueron años, diríamos, de tranquilidad, de calma, en donde parecía que nos habíamos olvidado de todo el trajín que había sido la historia de España en los años precedentes. Esto empieza a cambiar en 1885, que coincide con la muerte del rey. La reina estaba embarazada, tenía 2 hijas, la mayor podría haber sido la heredera del trono, pero como estaba embarazada y no se sabía, entonces no se podían hacer test de embarazo, ¿verdad? No se sabía si era hombre o mujer lo que venía en el vientre de la reina, pues Cánovas hizo una pirueta muy extraña y es que durante unos meses España no tuvo rey, ni tuvo príncipe de Asturias. Bueno, sí, la princesa de Asturias era la hija mayor, pero España no tuvo rey. ¿Cuándo se va a proclamar al rey? Cuando nazca el fruto del embarazo de María Cristina de Habsburgo. Si es varón, está claro, él va a ser el rey. ¿Qué es una hembra? Su hermana mayor, aplicando las normas sucesorias de la corona española. Esto era un poquito complicado, ¿no? Pero, en fin, la reina Victoria le va a tocar ya momentos más difíciles. Es una época que si en la primera predominan los gobiernos conservadores, a partir de la reina María Cristina predominan gobiernos liberales, lo cual va a permitir algunos avances muy importantes. Por ejemplo, 1887, la ley de asociaciones
que saca de la ilegalidad a todas las asociaciones obreras que había, aunque fuera simplemente una iguala médica, aunque fuera simplemente una sociedad de socorros mutuos, eran ilegales. A partir de la ley de 1887, legalización del asociacionismo obrero. Y 3 años después, ley muy importante, el sufragio universal. Lo malo es que el sufragio universal masculino, porque la mujer hasta el año 33 no pudo ejercer su derecho al voto. Sufragio universal masculino, pero ojo, un sufragio universal controlado por el caciquismo y por las componendas electorales de los grandes partidos. Pero bueno, era mejor un sufragio universal que un sufragio restringido, porque en aquellas zonas, sobre todo las principales capitales, los núcleos fabriles, donde era más difícil que entrara a la mano de los caciques, en esos lugares, pues ya se rompía la dicotomía liberales-conservadores y los republicanos empiezan a obtener buenos resultados y hasta en 1910 un socialista, Pablo Iglesias, se convierte en diputado al Congreso. Lo malo es que estos años de la regencia coinciden con un cambio de la tendencia en la coyuntura económica y sobre todo con el grave problema de Cuba, una guerra en Cuba que va a marcar, diríamos, un antes y un después en todo el régimen de la Restauración. Le va a suceder a Alfonso XII. Alfonso XII, les pongo aquí lo siguiente. Él fue un Borbón en todos los sentidos. Los Borbones, desde Fernando, diría desde Carlos IV, pero sobre todo desde Fernando VII, se han caracterizado por 3 cosas. Una de ellas, la ligereza y la promiscuidad que han tenido con las personas del otro sexo. La vida, diríamos, sentimental, por llamarlo de una manera suave, de Fernando VII, no digamos ya la de Isabel II, la de Alfonso XII, la de Alfonso XIII, y seguimos, pues fue, la verdad, poco edificante. Eso ha sido una de las características de los Borbones. Otra característica, segunda característica, el gusto por el dinero. Fernando VII ya acumuló un importante capital que tuvo depositado en la Banca de Londres. La reina regente María Cristina hizo unos negocios de lo más lamentable que uno se puede imaginar desde el punto de vista ético y moral. Por ejemplo, y se hizo de una fortuna tremenda con la trata de esclavos desde África a América. Negocios que continuó su hija y la camarilla que le rodeaba. Alfonso XIII también tuvo un afán de lucro, en fin, tremendo, ¿no? No les voy a contar todos los detalles porque no acabarían. Y luego el tercer rasgo que han tenido los Borbones es lo que se definió en una palabra, el borboneo. ¿Qué es el borboneo? El afán de los reyes de inmiscuirse en la vida política, lo que no hacía, por ejemplo, la reina Victoria en el Reino Unido. Por ello, el sistema victoriano funcionó. Pero aquí la injerencia del rey en la vida política era cada vez mayor. Cuidado, injerencia que la propia Constitución se lo permitía, al tener manga total para nombrar presidente y para convocar o disolver cortes. 3 elementos. Pues miren ustedes, Alfonso XII, el de las patillas, el de sus amores sevillanos con la reina Mercedes, el rey que cantan los romances, pues fue una especie de rara avis entre los Borbones, porque ni borboneó ni tuvo, que sepamos hasta ahora, negocios sucios. Eso sí, mujeriego fue como el que más. Como el que más. En fin, aventuras que costó bastante el dinero a los españoles, porque luego había que pagar los hijos bastardos que tenía, las cartas que dejaba escritas a sus amantes, etcétera, 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 etcétera. Y su madre, María Cristina, ha recibido el sobrenombre de Doña Virtudes, porque fue una mujer de una entereza moral, yo diría que hasta exagerada, ¿no? Porque era una católica acérrima y demás. No se conocen negocios sucios de ella, tampoco borboneó como su esposo. Es más, su esposo se lo aconsejó en el lecho de muerte. Mira, Cristinita,
si no quieres tener problemas, haz lo que yo. De Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Y luego, como buen Borbón, le dijo una frase, y cuídate él, punto suspensivo, ya se puede usted imaginar a lo que le pidió que se cuidara, es decir, que no tuviera amantes, ¿no? Y demás, como lo había tenido su madre y como lo había tenido él mismo. Entonces, esta mujer por ello le llaman Doña Virtudes, ¿no? Y fue una persona muy escrupulosa, ¿no?, en el cumplimiento de las leyes. Pero llegamos a Alfonso XIII. Y Alfonso XIII, como les he dicho, fue un Borbón en el auténtico sentido de la palabra. Borboneó, sus negocios sucios fueron cada vez más graves y, en fin, un rey, y bueno, y de mujeriego, ahí está ahora la serie esta que están haciendo ENA, que a mí no me ha gustado, por otras razones, ¿no? Pero, en fin, cuenta un poco todo esto. Un rey que empezó de la esperanza al descrédito, porque él llega al trono en un momento tremendamente delicado para España. Habíamos sufrido una humillante derrota ante los Estados Unidos en 1898. En España cunde un pesimismo generalizado. Hay unos movimientos regeneracionistas que hablan de europeizar España, de la necesidad de poner 7 llaves al sepulcro del Cid, de modernizarnos, etcétera, 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 etcétera. Y de alguna manera Alfonso XIII era un hombre de ese regeneracionismo. Pero ¿qué le va a pasar? Su reinado fue tremendo. Primero se encontró con problemas políticos que hasta entonces no existían. Hasta entonces Cánovas y Sagasta se habían sucedido el uno al otro. Pero miren ustedes, poco antes de llegar al trono, un anarquista italiano asesina a Cánovas, Angiolillo, en el balneario de Mondragón. Y poco después de acceder al trono muere Práxedes Mateo Sagasta. Los conservadores pierden a su líder, los liberales pierden a su líder. Y entonces empieza a haber luchas por el poder en cada uno de los partidos sin que aparezcan líderes de la grandeza que en su momento tuvieron Cánovas y Sagasta. Pudo haberlo. Maura pudo haber sido el nuevo Cánovas, pero ni sintonizó con el rey ni su propio partido le apoyó y además metió la pata hasta el fondo. Canaleja pudo haber sido el nuevo Sagasta, un hombre muy progresista, pero otro anarquista, Pardiña, lo asesinó con un disparo en la cabeza en la Puerta del Sol de Madrid. Es decir, faltaron líderes, diríamos, de la fortaleza que tuvieron Cánovas y Sagasta, con lo cual los partidos dinásticos entraron en crisis. Y el problema del rey era a quién designaba, porque no, en tiempos de Alfonso XII y de la regente, la cosa era muy fácil, o Cánovas o Sagasta, o alguien que dijeran ellos. Pero ahora, ¿quién ponía? Bien, ahora le toca a los conservadores, pero ¿qué conservadores? Los de fulano, los de mengano, los de perengano, en fin, crisis de los partidos dinásticos. Y además, con el deterioro del sistema van apareciendo nuevas fuerzas políticas que sobre todo en las grandes ciudades empiezan a notar el republicanismo y el socialismo. Y aparece otro problema nuevo que hasta entonces estaba latente, los nacionalismos, empezando por el nacionalismo catalán, que había estado casi callado en la primera etapa de la restauración, pero ahora empieza a emerger con más fuerza, primero simplemente con unos afanes descentralizadores y poco a poco con propósitos separatistas. Y al problema catalán se le va a unir muy pronto el problema vasco. Es decir, desde el punto de vista político, la situación era ya muy diferente. Pero hoy desde el punto de vista social, los problemas económicos y sociales se agravaron. La base principal de la economía española era la agricultura, una agricultura arcaica, con un sistema de la propiedad injusto, una agricultura de escaso rendimiento. Los grandes latifundistas obviamente no trabajaban la tierra, se la arrendaban a los llamados arrendatarios, que eran quienes las cultivaban, y estos tenían que pagar, como es natural, un canon. ¿Y cómo iba un arrendatario a introducir mejoras técnicas en la agricultura si no sabía si al año siguiente iba a tener el contrato que tenía ese año? Con lo cual, la única manera que tenían los arrendatarios de obtener beneficio era menguar los salarios de los jornaleros. Esa era la
agricultura que constituía la base, como digo, de la economía española. La industria era muy escasa y, como os he dicho antes, en manos muchas veces de capital extranjero. No había unas clases medias. No había unas clases medias, eso significaba una desvertebración social y poco a poco empieza a aparecer un proletariado más en los medios industriales que en los medios rurales. ¿Qué hace el régimen? Pues unas tímidas reformas sociales. Aquí les pongo algunas de las leyes. Creación del Instituto de Reformas Sociales, la ley del descanso dominical, la creación del Instituto Nacional de Previsión, régimen de lo que hoy conocemos como la Seguridad Social, la aceptación del derecho de huelga en 1909, la ley de protección del trabajo de la mujer, la ley de las 8 horas, pero eran medidas muy tímidas y que además apenas se cumplían. El Instituto de Reformas Sociales publicaba cada X tiempo un boletín. Yo he consultado muchos de ellos y en ese boletín viene la cantidad de incumplimientos que se hacían de leyes que estaban aprobadas, pero que luego no se llevaban en la práctica. A este caos de la situación social en España hay que añadir otro problema nuevo, el problema de Marruecos. España había perdido sus últimas colonias en América y en Asia, pero se le va a permitir, tras la conferencia de Algeciras de 1906, que ponga un pie en Marruecos, no como una colonia, sino como un protectorado, pero de momento ni siquiera como un protectorado, con un cierto control de determinadas actividades de esta parte del sultanato de Marruecos. El problema es que la zona que le correspondió a España, la zona del Rif, era la más pobre y al mismo tiempo también la más indómita. Pues bien, en 1909 comienzan los primeros enfrentamientos entre las guarniciones militares desplegadas allí en Marruecos y los indígenas, las cábilas del Rif. Y en 1909 tiene lugar un desastre, el desastre del Barranco del Lobo, que provoca cantidad de muertos y un descontento generalizado. Respuesta gubernamental. Bueno, vamos a solucionarlo mandando más soldados. ¿Y qué soldados son los que iban a Marruecos? Pues aquellos pobrecitos que no tenían dinero para librarse de ir a la mili. Los que, diríamos, los más pobres. Esto es lo que provoca una protesta, porque ya no solamente eran suficientes los soldados de las quintas, había que movilizar también a los reservistas, que se suponía que ya habían colgado el uniforme. Y esto es lo que va a provocar el estallido de la Semana Trágica de Barcelona, que entre otras cosas se lleva por delante al gobierno de Maura. Ya desde entonces Maura dejó de tener, digamos, presencia activa en la vida política española. En 1911 se incrementa la intervención militar. Al año siguiente se crea el Protectorado Hispano-Francés y, sobre todo, en 1921 tiene lugar la derrota de Annual tras la insurrección de Abdelkrim, que logra levantar contra la presencia de tropas españolas a la mayor parte de la población indígena de Marruecos. Marruecos se convierte en un auténtico cáncer en la vida política española. Aunque la prensa intenta ocultar todas las miserias, pues esto era público y notorio, y el descontento de la población por aquella guerra impopular, en la que al principio solo iban los hijos de los pobres. Canalejas, una de las medidas que va a tomar es imponer el servicio militar obligatorio y hacer que se cumpla aquello de o todos o ninguno. Pero siempre había subterfugio y aquellos que podían recibían destinos en la península o destinos burocráticos y al final la carne de cañón. Los que daban la vida en las ardientes tierras del Rif eran los más pobres, los más necesitados. Otro elemento nuevo que empieza a aparecer como una sombra cada vez más complicada en el reinado de Alfonso XIII, el militarismo. Alfonso XIII siempre quiso ser un rey soldado. En las cartas que él escribe a su colega
el rey de Portugal y que están recogidas en la excelente biografía que Javier Tussell publicó de Alfonso XIII. Alfonso XIII recomienda a su colega de Portugal: querido, llévate bien con los militares, porque los militares son los que nos quitan y nos ponen. Y Alfonso XIII cumplió eso a rajatabla. Al principio de la Restauración, el ejército prácticamente no va a intervenir en la vida política. Estaba subordinado al poder civil. Eso sí, se le dieron toda clase de privilegios para que no protestaran. Pero esto empieza a cambiar a partir del reinado de Alfonso XIII. La derrota de Cuba había demostrado que el ejército español no estaba preparado para enfrentarse a una gran potencia como eran los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí empieza a haber un descontento, pero rápidamente la prensa conservadora achaca la culpa de la derrota de Cuba no a unos militares, que la mayoría eran muy incompetentes, sino a los políticos. Miren ustedes, un célebre médico, nada menos que don Santiago Ramón y Cajal, fue médico militar en Cuba y él dejó escritas cosas muy interesantes sobre lo de Cuba, entre otras cosas que aquí había más muertos por enfermedades que se contraían, enfermedades tropicales, ¿no?, que se contraían allí en Cuba que en los campos de batalla. Esa era la situación de aquellos soldaditos que iban a la guerra de Cuba. Es decir, la culpa sería de los políticos, evidentemente, pero los mandos militares también tuvieron su parte de culpa. Pero esto se va a intensificar, ¿no?, con Alfonso XIII. Y Alfonso XIII se va a tomar muy en serio aquello de ser la máxima jerarquía militar, la idea de un rey soldado. El ejército va a quedar blindado de cualquier crítica. En 1906 se aprueba la ley de jurisdicciones, de manera que cualquier crítica al ejército, en lugar de ser juzgado por un tribunal ordinario, sería juzgado por un tribunal militar. Quiere decir que los militares se convertían en juez y parte ante cualquier crítica al ejército. Y finalmente la guerra de Marruecos volvía otra vez a demostrar la incapacidad de aquel ejército con unos mandos absolutamente incapaces. Hay un informe, Juan ha hablado del papel de España en la Primera Guerra Mundial. Hay un momento en que España duda de entrar o no entrar en la Guerra Mundial. Y hay una carta que Antonio Maura, líder tradicional e histórico del Partido Conservador, dirige al que en ese momento era la máxima cabeza del partido, a Eduardo Dato, y le expresa su preocupación porque pueda intervenir España en la guerra. Y la carta de respuesta de Eduardo Dato no tiene desperdicio. Dice: mire usted, don Antonio, no se preocupe, España va a ser neutral, pero no va a ser neutral porque lo queramos nosotros, sino porque nadie quiere ser aliado de España. España en aquel momento tenía más generales que todos los que tenían los imperios centrales, o sea, el imperio alemán y el imperio austrohúngaro. Claro, esto significaba que el ejército, nada más que en nómina, se gastaba la mayor parte del presupuesto. No había dinero para material, no había dinero para maniobra. Además, los mandos militares se cooptaban unos a otros. Solamente ingresaban en las academias militares hijos de militares, con lo cual se estaba creando una casta, pero además una casta de la que pronto surge una subcasta, la de los africanistas, la de aquellos que iban a Marruecos. Allí efectivamente se jugaban mucho más que estando en un cuartel de una capital de provincia, pero allí en África se conseguían ascensos por méritos de guerra a porrillo, tenían mejores salarios y sobre todo una mayor consideración social. El rey los apadrinaba a todos. Alfonso XIII fue padrino de bodas de Franco y lo nombró gentilhombre de cámara de su majestad. ¿Por qué? Porque Franco era uno de los que más destacaba entre esos africanistas. En fin, que ahí tenemos también otra vez la injerencia del ejército en la vida política. 1917 fue un año crucial. Fue un año crucial porque estamos en plena guerra mundial. Lo ha dicho antes Juan. La guerra mundial provoca un alza de precio desmedida que no se acompasó con un alza de los salarios. La Primera Guerra Mundial fue un negocio para los grandes empresarios, pero apenas se tradujeron esos beneficios en los trabajadores.
El precio del pan se multiplicó básicamente el 100%, mientras los salarios apenas se subieron un 10, un 15%. Yo tengo hecho unos estudios de cuánto era lo que cobraba una familia de jornaleros y cuál era lo que costaba, ¿no? Diríamos, la cesta de la compra y las cosas más elementales, y aproximadamente lo que ganaba una familia de jornaleros trabajando el padre, la madre y todos los hijos que pudieran echar una mano eran aproximadamente unas 500 pesetas anuales. ¿Saben ustedes cuánto era el coste mínimo de subsistencia? 1.000 pesetas, el doble. ¿Cómo vivían? Mal vivían. Así había tanta mortalidad infantil, así había tanta mortalidad, aparte de que entonces los progresos de la medicina eran muy distintos de los de hoy. Y luego, pues, ¿cómo se ganaban la vida? Pues como podían. Si vivían en el campo, pues cogiendo pajarillos o cogiendo espárragos cuando había espárragos. En fin, las condiciones eran espantosas. Entonces se está gestando, diríamos, una crisis social de gran envergadura. Pero en el ejército también hay problemas. Los militares peninsulares estaban descontentos de los privilegios que se le daba a los africanistas y crean una especie de sindicato dentro del ejército, las juntas de defensa. La clase política estaba ya harta de que España no avanzara. Y entonces se van a reunir una asamblea de parlamentarios en Barcelona, donde van a proponer nada menos que se lleve a cabo un proceso constituyente y que cambiemos el sistema de la restauración. Y todo ello confluye en el verano de 1917 en una huelga general, que es la primera vez que se unen los dos grandes sindicatos, la UGT y la CNT, una huelga general que se resuelve por las bravas. Claro, los militares se asustaron y se olvidaron de sus reivindicaciones en las juntas de defensa. Nosotros vamos a actuar reprimiendo la huelga general. Los políticos se asustaron también. Ojo, no olvidemos que por esta época un tal Lenin está empezando la revolución bolchevique en Rusia. Y entonces, ante el miedo, se lleva a cabo una represión tremenda sobre los participantes en la huelga general. Aparentemente, el presidente del gobierno, que es Eduardo Dato, ha ganado. Ha resuelto la crisis, España está en paz, pero ¿qué ocurre entre 1917 y el golpe de Estado de Primo de Rivera? El régimen agonizó durante 6 años. En esos 6 años hubo nada menos que 30 crisis de gobierno. El orden público llegó a niveles bajo mínimo. Era la época del pistolerismo. Un presidente del gobierno, Eduardo Dato, muere asesinado en la puerta de Alcalá de Madrid. Ya habían asesinado a Prim, ya habían asesinado a Cánovas del Castillo, ya habían asesinado a Canalejas. Ahora le tocaba el turno a Eduardo Dato. Bueno, pues ese ambiente en donde se produce lo que Juan ha mencionado antes, el trienio bolchevique o bolchevista, como lo decía el que acuñó el término, Juan Díaz del Moral. Miren ustedes, solo en noviembre de 1918, en la provincia de Córdoba, perdón, que es la que yo más he estudiado, hubo 30 huelgas generales, solo en el mes de noviembre. 30 huelgas generales. España estaba al borde del caos. Incluso hay quien dice que Alfonso XIII pretendió abdicar. Pero Alfonso XIII no tiene otra ocurrencia que precisamente en Córdoba, en el Círculo de la Amistad, pronunciar un discurso donde de alguna manera dice que España necesita lo que Joaquín Costa llamaba un cirujano de hierro. Estaba dando a entender que había que cambiar. Y la forma de cambiar no era como ahora que estamos celebrando, ¿no? Los 50 años del reinado de Juan Carlos. El otro día vi en televisión, muchos de ustedes seguro lo han visto, un excelente reportaje que se titulaba De la ley a la ley. ¿Cómo se pasa en España de la dictadura franquista a la democracia? Pues con una ley que permite reformar las leyes anteriores y conducirnos a otra nueva ley, que es la Constitución de 1978. Bueno, pues aquí no hubo nadie que intentara ir de la ley a la ley. Y yo aquí le doy una enorme responsabilidad a Alfonso XIII.
no tiene la única responsabilidad, evidentemente. La responsabilidad hay que repartirla entre muchos. Pero un rey que tenía en sus manos nada menos que nombrar o quitar a los presidentes del Consejo de Ministros, que tenía en sus manos el convocar o disolver las Cortes, ese rey tuvo un enorme poder para poder encabezar desde la corona la necesidad de regeneración que España quería. Al final, el rey optó por lo más fácil. En cuanto llegó un general en Barcelona y dijo llegar a España para salvarla y liberarla de los políticos, que es lo que hizo Alfonso XIII, aceptarlo y nombrarlo presidente de un directorio militar, de un hombre que venía, que propugnaba restaurar el orden, acabar con la guerra de Marruecos, regenerar la vida política, ojo, y ocultar las responsabilidades del gravísimo desastre de Anual que dejó en evidencia todas las miserias y todas las corruptelas que había en el ejército de África. Ese cambio, del que va a hablar otro colega en días sucesivos, tuvo una gran acogida por la gran mayoría de la población. ¿Por qué? Porque aquí estaba todo el mundo harto de esa monarquía alfonsina y sobre todo de aquel régimen que no había sido capaz de autorregenerarse, que no había sido capaz, y termino, de ir de la ley a la ley, como sí se hizo en 1976, 77 y 78. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, querido profesor. Magnífica conferencia porque ha tratado un momento español muy difícil. Luego, efectivamente, lo ha dejado ahí, nada más y nada menos, en la acogida que el pueblo español iba a tener en todas las clases sociales, la llegada de Primo de Rivera, y que luego, como volvería, tal vez, porque esto va por ciclo, otra vez a las andadas. Entonces, el final de la restauración, o poner magnífica conferencia. Muy difícil, se la sabe de memoria, ¿eh? No ha leído absolutamente nada. La tesis doctoral se nota. Hombre, sí he estado muchos años haciendo una tesis doctoral y aquí hay muchos doctores que me están oyendo, pues si encima tengo que sacar papeles. No, pero ha estado muy bien, además muy dinámica, la ha llevado, es muy compleja, han sido muchos datos lo que ha dado, no es fácil. Evidentemente los tiempos han cambiado mucho, desde el punto de vista médico y social. Ha nombrado la situación que yo trataré en su día en una conferencia de los inicios del siglo XX, que fueron muy difíciles desde el punto de vista médico. Cajal le dan el premio Nobel de 1906, pero ya en España existían unos problemas serios desde el punto de vista sanitario. Las calles no estaban adoquinadas, no había alumbrado público, el saneamiento de las ciudades y de los pueblos era prácticamente, como ya estudiaremos en su momento, inútil. Tuvieron que venir pues, a rectificar esa situación que además se complicó con dos problemas epidémicos. Uno, la llegada en 1918 de la gripe que se llamó gripe española, que fue una pandemia en realidad. Y el segundo, el problema de la tuberculosis, que se añadió. Por tanto, desde el punto de vista sanitario, fue un momento muy difícil el que vivió España y menguó enormemente la población de España. Y yo quiero felicitar al profesor, mi amigo Juan Ortiz Villalba, porque traer a esta figura desde Córdoba, esta figura que sabe tanto, que es el amigo, bueno, Parodi, pues
es un auténtico honor tenerlo aquí. Además lo ha hecho de una manera simpática, con magnífica voz, de una voz radiofónica, que da gusto escucharlo. Y bueno, y luego ha ido proyectando perfectamente, parece fácil, pero muy complicado. Complicado es muy complicado. Y sobre todo hemos asistido a que murieron 5, ¿no? 5 tiroteados. ¿eh? Eso quiero que sea el título de un libro. Yo tengo ganas de escribir un libro que sea Los magnicidios en la historia de España, porque además hay muchos elementos oscuros en ello. ¿Quién mató a Prim? Todavía se discute, ¿no? ¿Qué pasó en el atentado y muerte del almirante Carrero Blanco al lado de la embajada de los Estados Unidos, justo al día siguiente de estar Kissinger, ¿no?, aquí en España? En fin, hay cosas. Y a mí me gustaría escribir un libro. Lo que pasa es que los de la editorial Almuzara, que dirige Manolo Pimentel, ¿no?, pues me está haciendo encargos, ¿no? En fin, ahora estoy con otro proyecto, pero espero cuando termine entrar en ellos, ¿no? En los magnicidios de la historia de España, los que se consumaron y los que no se consumaron, que fueron muchos, también. Hay que tener en cuenta que en Sevilla tuvimos también el tiroteo de mi Virgen de la Estrella, Por ejemplo. como sabes muy bien, a la entrada de la catedral, un individuo disparó a la Virgen y salió corriendo por los jardines de Murillo, Sí, sí. donde lo detuvieron. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Juan Ortiz Villalba, querido profesor, querido doctor Parodi. Le vamos a entregar este conjunto de médicos que estamos aquí. Yo quisiera un minuto nomás dedicarle el cariño hacia estos médicos. Estos médicos no son cualquiera. Son muy selectos, son muy selectos. Pero son selectos no porque ellos sean personas de un nivel social y de un nivel cultural alto, sino porque han puesto su corazón al servicio de una sanidad pública, fundamentalmente, en unos momentos difíciles, muy difíciles, porque muchos de nosotros cogimos todo lo que es la época aquí en Sevilla del cierre del Hospital de las Cinco Llagas, lo que significó un trasvase que no estaba preparado hacia un hospital de los americanos. Y luego la inauguración en 1974 del Hospital de la Macarena, que lo hemos vivido y lo hemos sufrido, porque yo tuve un cuatrimestre sin clases. En vez de tener los cadáveres, aquí está el compañero Cándido Rivero, ahí está. Pues saben perfectamente que durante un cuatrimestre, perdón, tuvimos anatomía teórica y el examen fue teórico, sin cadáver. Con anatomía con don Juan Jiménez Castellano. Jiménez Castellano. Don Juan Jiménez Castellano. O bien, este grupo de médicos que han entregado su vida al servicio de los pacientes son los que verdaderamente te van a entregar esta joya, que es cordobesa, es cordobesa. Así que ábrela con todo tu cariño. Muchas gracias. Porque así lo hemos hecho. Mira, Venga, sí, ahora que has dicho, mientras lo estoy abriendo, lo de la voz radiofónica, bueno, yo es que tengo todas las semanas un programa en Radio Córdoba. Es uno de mis entretenimientos. Lo que llevo ya pues son 4 o 5 años, ¿no?, con ese programa, que cada semana me dedico a hablar del nombre de una calle, del personaje de una calle. Y precisamente dentro de unos días lo voy a dedicar a un médico que yo no lo conocía, que se llama o se llamaba, porque ya murió, Gregorio Gracia. Era médico de una barriada periférica de Córdoba, de Villarrubia, y fue tal el trabajo que hizo. Era de esos médicos que con una moto iba de un lado para otro, que no tenía horario, que muchas veces ni cobraba sus actos médicos, y que la gente le llamaron el médico de los pobres. Y a mí me ha encantado el poder haber escrito, ¿no?, una cuartilla y leerlas en la radio dentro de poco. Y esos médicos son admirables, no solo la gran figura. Yo en esos nombres de médicos he hablado de muchos que han sido figuras
no sé, de todo tipo, el doctor Fleming, que estuvo unos días de visita en Córdoba y demás, y otros, ¿no? En fin, que tuvieron. Pero me encanta, ¿no? Esta profesión en donde al lado de la gran lumbrera, ¿no? Al lado de lo que siempre se dice la gran eminencia, estaban esos otros médicos de pueblo, de barrio, de ambulatorios y demás, que contra viento y mareo y marea, y pese a lo mejor el no haber tenido cadáveres durante un cuatrimestre y haber tenido además que soportar los durísimos catedráticos de medicina que había. Yo estudié la carrera aquí en Sevilla y mis amigos de medicina me contaban lo duro que era, pues gente como el profesor Viña, como había uno que se llamaba Zarapico, ¿no? Que por esto era terrible, ¿no? Suárez Perdiguero, ¿no? En esto, en pediatría y demás, después de haber tenido pues que superar, ¿no? Todas esas dificultades, pues luego dedicaron su vida a cosas tan admirables, ¿verdad? Como cuidarnos a todos. Así que enhorabuena, felicidades a todos. Y hombre, esto es un extraordinario regalo de ese reloj que me va a servir para quitarme los dos que llevo, porque yo llevo aquí un reloj de esos que marca los pasos y otro el analógico, Pues, pero este me va a permitir hacer muchas más cosas y a lo mejor pues el control del tiempo que no he tenido a la hora de dar la conferencia, porque estaba muy a gusto. Así que discúlpenme si me han... Esto recogéis que hacemos entrega a determinadas personas muy concretas que vienen a esta conferencia, están hechos expresamente en Córdoba. Por tanto, pues va, sepa usted el valor de esos relojes que están hechos por maestros artesanos. Y bueno, lo hemos hecho con mucho cariño y esperamos ya la próxima conferencia, que no será en el mes de diciembre, no habrá, porque no, En diciembre es una época familiar, y ya retomaremos en el mes de enero. Si alguna persona no ha firmado ahí, debe hacerlo para que al final de todo el ciclo se le entregue por la universidad el... ¿Lo Juan? Sí, un diploma que han seguido el curso con nosotros. Y es- Trabaja el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla con el Real Colegio Médico. O sea que, señores, eso lo va a tener cualquiera. Hay que venir al ciclo y animar a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos. Enhorabuena.